Bienvenidos a Hecho en Transquina. Me llamo María Isabel. Os presento un nuevo tutorial. Hola, hoy os voy a enseñar cómo se hace un hexágono como este. Se puede hacer lo grande que queramos. Es un hexágono básico. Primero voy a enseñar el esquema y después lo voy a hacer de forma práctica. Este es el esquema, que se empieza haciendo una anilla mágica en el centro y luego alrededor 3 puntos altos repetidos 6 veces, porque como son 6 lados, pues hay que repetir 6 veces 3 puntos altos separados por una cadeneta. Y esa cadeneta forma un hueco. Cuando ya lo vaya haciendo y diga lo hago en el hueco, quiere decir que lo hago alrededor de esa cadeneta. Se empieza haciendo 3 puntos altos, en la siguiente vuelta 5 puntos altos y la siguiente vuelta 7, la siguiente vuelta 9, así hasta el tamaño que queramos. Al principio va a aparecer un círculo. Hasta que no tengamos 11 puntos en cada lado no se ve la forma del pentágono, del hexágono. Aquí se van haciendo las cadenetas para cambiar de vuelta. 3 cadenetas equivalen a un punto alto. Se empieza haciendo 3 cadenetas que no coincide con el borde, sino que se van haciendo en el centro de un lado. Ahora lo voy a hacer de forma práctica. Se empieza haciendo la anilla mágica, hago como si fuese un 1, lo echo hacia atrás, meto el gancho, saco una hebra y se forma como un 8. Pues alrededor de ese 8 voy a ir haciendo los puntos altos. Hago 3 cadenetas y 2 puntos altos. Eso equivale a un lado. Una cadeneta, que sería el hueco, y otros 3 puntos altos. Otra cadeneta y otros 3 puntos altos. Otra cadeneta y otros 3 puntos altos. Otra cadeneta y otros 3 puntos altos. Una cadeneta. Voy a ver si tengo los 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5. No, me falta otro. Otros 3 puntos altos. Tienen que ser 6 veces 3 puntos altos. Uno para cada lado. Y una cadeneta. Ahora tiro de la anilla y se queda ya cerrado. Hago un punto deslizado. Ay, qué mal. Al principio cuesta más la empezar siempre. Y 3 cadenetas. Ay, no lo he hecho bien. Voy a empezar otra vez de ella. Me faltaba una cadeneta y ahora el punto deslizado. El punto deslizado. 3 cadenetas y
al principio eran 3 puntos altos, ahora tengo que hacer 5. Pero aquí en este lado voy a hacer solo 4 y a la vuelta hago el que me queda, el 5. 1, 2, 3 y otro en el hueco. He hecho 4. El 5 es al volver. Ahora hago una cadeneta, otro punto alto en el hueco y ahora tengo que hacer 5. Este equivale a 1. El siguiente hay que hacerlo justo aquí, que ese muchas veces se salta. Después de hacer en el hueco hay que hacer este de aquí, que no se nos olvide. Serían ya 2, 3, 4, pinchando aquí así, 4 y el 5 en el hueco. Ya tengo otro lado hecho. Otra cadeneta y hago otros 5. Uno en el hueco y los otros en cada punto. Uno en el hueco, 2 aquí, justo ahí, 2, 3, 4 y 5 en el hueco. Otro lado. Todavía tiene forma de círculo. 1 en el hueco, 2, que no nos saltemos ese punto, que muchas veces nos lo saltamos, 3, 4 y 5 en el hueco. Una cadeneta, 1 en el hueco, un punto alto, 2, 3, 4 y 5 en el hueco. Una cadeneta, 1 en el hueco, 2, 3, 4 y 5 en el hueco. Una cadeneta y hago otro en el hueco y ya tengo 4 que tenía aquí y ese nuevo que he hecho ya tengo los 5 puntos del lado. Hago un punto deslizado y ya tengo la segunda vuelta hecha. Empiezo siempre por 3 cadenetas, pero veis que no está en el hueco, está justo un poco en medio del lado. Ahora tengo que hacer 7 puntos altos en cada lado. Este sería 1, las 3 cadenetas, ese sería 1. 2, que lo haría en la vuelta al volver, y 3 en el hueco al volver. Ya sigo. 4, 5, 6 y 7 en el hueco. Este lado no está completo. Hay solamente 1, 2, 3, 4, 5. El 6 y el 7 lo haría al volver. 6 aquí y 7 en el hueco. Esos dos que me faltan lo haría al volver. Luego las otras
Ya son 7 puntos altos en cada lado. Una cadeneta, uno en el hueco, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en el hueco. Una cadeneta y otros 7. Uno en el hueco, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en el hueco. Una cadeneta, un punto alto en el hueco, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en el hueco. Una cadeneta, uno en el hueco, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en el hueco. Una cadeneta y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en el hueco. Y ahora vamos a hacer una cadeneta y los dos que me faltaban. Uno en el hueco y uno aquí, que parece que hay un hueco para dos, pero solamente es un punto alto, no se pueden hacer dos, hay que contar bien los puntos. Por eso hay que ir contando siempre para no hacer más ni menos. Entonces ahí me falta uno solo. Aunque ahí parece espacio para dos, pero solamente es un punto. Que es otro sitio donde nos podemos equivocar. Hacemos uno y deslizamos en la tercera cadeneta. No se debe de coger así, porque queda muy abierto. Hay que cogerlo más en medio para que ahí ya no está tan abierto. Se desliza el punto. Hago 3 cadenetas, que ya empiezo la siguiente vuelta siempre con 3 cadenetas. Y ahora hay que tener cuidado de no pinchar aquí en esta, sino en la segunda, porque esta equivale a las 3 cadenetas. Por eso hay que ir contando para no tener más puntos de la cuenta. Hay que pinchar en la siguiente. 2. Estos lados ya tienen 7 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, 7 era la vuelta anterior. Ahora ya tienen 9. Tienen que tener 9. 9 puntos altos. Va siempre de 2 en 2. 2, 3, 4, 5 y 6. No hago el lado entero porque son 6 solamente y al volver hago 7, 7, 8 y otro en el centro. Ya serían los 9. Una cadeneta y ahora hago 9. Ya no voy a seguir porque es siempre igual. Ya se va aumentando. En esta vuelta tienen 9, la siguiente vuelta tienen 11
y siempre donde caigamos, empezamos siempre con 3 cadenetas y vamos aumentando, vamos haciendo los puntos y luego a la vuelta siguiente hacemos los que nos hagan falta para que sean 11. Todavía no se ve la forma del hexágono hasta que no tengamos por lo menos 11 en cada lado, no se ve la forma del hexágono. En este caso, en el hexágono este que tenía hecho previamente, tienen 15 en cada lado, 15 puntos altos. Y queda así bastante bien, con 15 puntos en cada lado. Bueno, pues tú también puedes hacerlo, simplemente inténtalo.